En la ciudad de Abengoth, donde las sombras parecían tener vida propia y las leyendas se tejían en los susurros del viento nocturno, se alzaba un viejo almacén de juguetes, conocido entre los lugareños como el Emporio de las Sonrisas Olvidadas. Sus ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, ocultaban un laberinto de pasillos estrechos y estanterías repletas de muñecas de porcelana con miradas inquietantes, osos de peluche descoloridos con ojos de botón que parecían seguir cada movimiento, y payasos de trapo con sonrisas que se retorcían en muecas siniestras, revelando una oscuridad oculta tras la aparente inocencia. El almacén, cerrado hacía décadas tras una serie de incidentes inexplicables que dejaron una cicatriz profunda en la memoria colectiva de Abengoth, se había convertido en un lugar maldito, un imán para las pesadillas y los terrores nocturnos. Los niños que, en su osadía, se atrevían a aventurarse en su interior, regresaban con ojos desorbitados y voces temblorosas, relatando historias de susurros extraños que parecían provenir de las profundidades del almacén, risas metálicas que resonaban en la oscuridad como el tañido de campanas oxidadas, y sombras que se movían por sí solas, acechando en las esquinas de sus habitaciones como depredadores invisibles. Los lugareños, supersticiosos y temerosos, evitaban el almacén como si fuera la guarida del mismísimo diablo, susurrando historias de niños perdidos y almas atrapadas entre los juguetes olvidados, condenadas a repetir sus juegos una y otra vez en la oscuridad. En el corazón de este laberinto de juguetes olvidados, yacía un payaso de trapo llamado Ruffles. Sus ojos de botón, que alguna vez brillaron con una alegría contagiosa, ahora brillaban con una malicia oscura, como dos brasas ardientes en la oscuridad. Su sonrisa, antes un símbolo de diversión y entretenimiento, se había convertido en una mueca siniestra, un rictus de burla que helaba la sangre hasta la médula. Ruffles, el payaso, era el epicentro de la oscuridad que impregnaba el almacén, el conducto a través del cual una entidad maligna se manifestaba en el mundo físico. Un espíritu oscuro se había aferrado a él, alimentándose de la inocencia y la alegría de los niños que alguna vez jugaron con él, transformando su risa alegre en un eco escalofriante que resonaba en los pasillos vacíos del almacén, un recordatorio constante de la presencia maligna que acechaba en su interior. La historia de Ruffles se remontaba a los días de gloria del almacén, cuando Abengoth era un pueblo próspero y lleno de vida. Ruffles era el payaso estrella, el juguete favorito de los niños, cuyas risas resonaban en el almacén como una melodía alegre. Pero un día, un incendio devastador consumió el almacén, cobrándose la vida de varios niños y dejando a Ruffles carbonizado y deformado. Se decía que el espíritu de un niño, consumido por la ira y el dolor, se había aferrado a Ruffles, transformándolo en un receptáculo de maldad. Desde entonces, Ruffles se convirtió en un símbolo de terror, un recordatorio de la tragedia que había marcado a Abengoth. Los niños que se atrevían a jugar con él sufrían pesadillas terribles, donde Ruffles los perseguía con su sonrisa siniestra y sus ojos brillantes. Se decía que Ruffles podía controlar los demás juguetes, convirtiéndolos en sus secuaces, y que juntos, formaban un ejército de pesadilla que acechaba en la oscuridad del almacén. Una noche, un grupo de adolescentes, sedientos de emociones fuertes y atraídos por las leyendas urbanas que rodeaban el almacén, decidió explorar el lugar abandonado. Liderados por Jake, un chico temerario y escéptico, cuya arrogancia le impedía creer en las historias de fantasmas y maldiciones, se adentraron en la oscuridad, linternas en mano, riendo y bromeando, sin darse cuenta del peligro que les esperaba. A medida que se adentraban en el laberinto de pasillos y estanterías llenas de juguetes polvorientos, la risa se desvaneció, reemplazada por un silencio sepulcral que les heló la sangre. Las sombras se alargaron y retorcieron, tomando formas grotescas y amenazantes, como si el almacén mismo estuviera cobrando vida, respirando con una oscuridad palpable. Y entonces, escucharon la risa de Ruffles, un sonido metálico y chirriante que les hizo erizar la piel, un eco de burla que resonaba en la oscuridad. El payaso apareció de repente, surgiendo de la oscuridad como una aparición fantasmal. Se movía con una agilidad antinatural, deslizándose entre las sombras como una serpiente, sus ojos brillando con una luz roja que les paralizó el corazón. Los adolescentes corrieron, presas del pánico, pero Ruffles los persiguió, su risa resonando en el almacén, un eco de burla que les perseguía en la oscuridad, una melodía macabra que anunciaba su perdición. El almacén, un laberinto de pasillos y estanterías, se convirtió en una trampa mortal. Los adolescentes, desorientados y aterrorizados, se perdieron en la oscuridad, perseguidos por la risa de Ruffles y sus ojos brillantes. Las muñecas de porcelana, con sus ojos de cristal,
parecían observarlos desde las sombras, sus sonrisas inquietantes burlándose de su desesperación. Los osos de peluche, con sus ojos de botón, parecían seguirlos, susurrando palabras incomprensibles en la oscuridad, como si estuvieran contando los segundos que les quedaban de vida. Los juguetes, antes símbolos de alegría y diversión, ahora se convertían en instrumentos de tortura, sus risas y susurros llenando el almacén de un coro macabro que anunciaba su perdición. Uno a uno, los adolescentes cayeron, víctimas del payaso poseído. Sus gritos de terror se mezclaron con la risa de Ruffles, un coro macabro que llenó el almacén de horror. Sus cuerpos yacían en el suelo, retorcidos y mutilados, sus rostros contorsionados en una mueca de terror que reflejaba el horror que habían presenciado. Jake, el último sobreviviente, corrió desesperado, tratando de encontrar una salida en el laberinto de pasillos. Pero Ruffles lo alcanzó, su risa resonando en sus oídos, sus ojos rojos brillando en la oscuridad como faros de muerte. El payaso lo atrapó, sus manos de trapo apretando su cuello, su risa resonando en el almacén como un eco de victoria. Jake gritó, su voz ahogada en la risa de Ruffles, y luego, silencio. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, encontraron el almacén en silencio, las puertas cerradas con llave desde adentro. Los cuerpos de los adolescentes yacían en el suelo, dispersos como muñecos rotos, sus ojos vacíos mirando al techo polvoriento. Y en el centro de la habitación, Ruffles, el payaso, sonreía, sus ojos de botón brillando con una malicia triunfante, como si estuviera orgulloso de su obra macabra, como si hubiera completado un juego perverso. Pero la historia no termina ahí. Se dice que el espíritu de Ruffles aún vaga por el almacén, esperando a su próxima víctima. Y que los juguetes que una vez fueron sus secuaces, ahora son guardianes de su oscuridad, protegiendo su reino de terror. Tras la tragedia que envolvió a Jake y sus amigos, Avonwood quedó sumida en un silencio sepulcral, un manto de miedo que se extendió por cada callejón y cada hogar. El emporio de las sonrisas olvidadas se convirtió en un santuario del terror, un lugar donde las leyendas se entrelazaban con la realidad, y los susurros de los muertos se mezclaban con el crujir de los juguetes olvidados, creando una sinfonía macabra que resonaba en la noche. La policía, incapaz de explicar los horrores que encontraron en el almacén, cerró el caso, etiquetándolo como desapariciones inexplicables, un eufemismo que ocultaba la verdad detrás de un velo de negación. Pero los habitantes de Avonwood sabían la verdad. Sabían que Ruffles, el payaso maldito, seguía acechando en la oscuridad, esperando a su próxima víctima, su risa metálica resonando en sus pesadillas. Años después, una joven llamada Elara, una estudiante de parapsicología obsesionada con los misterios de Avonwood, llegó a la ciudad. Intrigada por las leyendas del emporio de las sonrisas olvidadas, decidió investigar el almacén, convencida de que podía encontrar respuestas donde otros solo veían locura. Elara, con su mente analítica y su valentía inquebrantable, no creía en cuentos de fantasmas, sino en energías residuales y fenómenos inexplicables que la ciencia aún no comprendía. Elara, armada con su grabadora de campo electromagnético, su cámara de visión nocturna y un arsenal de conocimientos sobre fenómenos paranormales, se adentró en el laberinto de pasillos y estanterías, sintiendo la presencia de algo maligno acechando en la oscuridad. Los juguetes, con sus ojos de cristal y sus sonrisas inquietantes, parecían observarla desde las sombras, como si estuvieran esperando el momento de atacar, como si fueran los guardianes de un reino oscuro. A medida que Elara se adentraba en el almacén, los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro de voces atormentadas, ecos de los niños que habían perecido en el incendio y de los adolescentes que habían sido víctimas de Ruffles. Las sombras se alargaron y retorcieron, tomando formas grotescas y amenazantes, como si el almacén mismo estuviera cobrando vida, respirando con una oscuridad palpable. Y entonces, escuchó la risa de Ruffles, un sonido metálico y chirriante que le heló la sangre, un eco de burla que resonaba en la oscuridad. El payaso apareció, surgiendo de la oscuridad como una aparición fantasmal. Sus ojos de botón brillaban con una luz roja, y su sonrisa se había ensanchado en una mueca de malicia, revelando una hilera de dientes afilados y amarillentos. Elara intentó huir, pero Ruffles la persiguió, su risa resonando en el almacén, un eco de burla que la perseguía en la oscuridad, una melodía macabra que anunciaba su perdición. Elara se encontró atrapada en un laberinto de pasillos, perseguida por Ruffles y su ejército de juguetes poseídos. Las muñecas de porcelana, con sus ojos de cristal y sus sonrisas inquietantes, se movían con una agilidad antinatural, deslizándose entre las sombras como arañas.
Los osos de peluche, con sus ojos de botón y sus garras afiladas, la atacaban con una ferocidad inesperada. Los soldados de juguete, con sus rifles diminutos, disparaban balas de plomo que parecían tener vida propia. Elara luchó por sobrevivir, utilizando sus conocimientos sobre fenómenos paranormales para defenderse. Intentó utilizar la grabadora de campo electromagnético para perturbar la energía de Ruffles, pero el payaso era demasiado poderoso. Intentó utilizar la cámara de visión nocturna para ver a través de las sombras, pero los juguetes se movían demasiado rápido. Finalmente, Ruffles atrapó a Elara, sus manos de trapo apretando su cuello. Elara gritó, su voz ahogada en la risa del payaso, y luego, silencio. Elara se había convertido en una más de las víctimas del emporio de las sonrisas olvidadas, su alma atrapada entre los juguetes malditos, condenada a vagar por los pasillos del almacén para siempre. Pero la historia no termina ahí. Se dice que el espíritu de Elara se unió a los demás fantasmas del almacén, convirtiéndose en una más de las almas atormentadas que vagan por sus pasillos. Y que Ruffles, el payaso maldito, sigue esperando a su próxima víctima, su risa resonando en la oscuridad, un recordatorio constante del terror que acecha en el emporio de las sonrisas olvidadas, un lugar donde los juguetes cobran vida y los sueños se convierten en pesadillas.